Muy buenas tardes. Hoy, dentro de las conferencias que organizamos dentro de la Casa de la Cantabria, lo consideramos un día un poquito especial, sobre todo por el ponente que tenemos. Es alguien muy importante, alguien a quien tengo la suerte de conocer desde los años 90, que empezamos, cuando en aquellas épocas teníamos esa cosa tan rara que era el intercambio de cartas. Nos pasamos años intercambiando cartas, libros y las cosas más insospechadas. Luego, posteriormente, por razones personales, admito que se perdió un poquito la relación, pero siempre he podido considerarle un amigo. Realmente, presentar a Alejandro Parra es un verdadero honor, hay que ser sincero, porque estamos hablando de una persona que, pues eso, desde los años 90 se convierte en un referente en Argentina muy importante dentro de lo que es la parapsicología. En la parapsicología científica hablamos, la parapsicología académica, y sin duda alguna desde entonces sigue siendo igual un referente internacional muy importante. Con lo cual, de alguna manera, hoy vamos a tener la suerte de poder oír lo que es el estudio normal dentro de parapsicología cuando hablamos de parapsicología científica, no de la vivencia, o sea, no esas historias que estamos tan acostumbrados a tener del que viene y nos dice, bueno, pues yo he vivido, yo he tenido. No, bueno, eso es otra cosa. Olvidaros de eso. Hoy no vamos a oír hablar de eso, sino de algo que creo que es muy diferente. Es el querer entender qué hay detrás de la parapsicología, de esos fenómenos paranormales que normalmente todos hablamos. Y creo que la verdad que hacer un poco, estaba mirando un poco para relacionar su currículum y sinceramente, si es que ha estado en todos los sitios, ¿no? En la PA, la SPR, no sé qué, o sea, no hay centro que en un momento determinado haya él tenido su capacidad, su sitio. Desde psicólogo clínico ha ido entrando en este mundo y le ha permitido no solo entender, sino conocer muchas bases de muchos de los fenómenos que hoy hablamos y que, sin embargo, pues bueno, gracias a gente como él, vamos cada vez entendiendo mejor. Creo que hemos venido todos a oírle a él, así que le dejo la palabra y, por encima de todo, un fuerte aplauso para Alejandro Parra. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias. Es un placer nuevamente, después de ya varios años. La última vez que participé en este mismo foro fue en el año 2012, ¿sí? Presentado por mi gran amigo Ramos Pereira, a quien guardo, por supuesto, un enorme aprecio, así como a Manuel, de quien conservo todavía nuestras correspondencias en nuestros archivos. De modo que para mí es un enorme placer nuevamente estar aquí en España. Argentina, estamos en 30 grados de temperatura. Cuando llego acá me encuentro con este frío, pero con un enorme placer por compartir este espacio con todos ustedes. Y, por supuesto, con Manuel y con otros amigos recordando las épocas en las que la parapsicología, como todos ustedes saben, básicamente se encontraba en las librerías de viejo, en las lecturas. Hoy la gente joven, incluso mucho más joven que yo, la encuentra en Internet, ¿no? Bajando artículos en PDF y cosas por el estilo. En aquella época éramos un poquito más primitivos a la hora de buscar fuentes de información confiables. El tema el motivo en principio por el que estoy aquí en Europa es para dictar un ciclo de seminarios, conferencias y otras actividades en varios países, sobre todo en Inglaterra, en Irlanda, en Francia y en otras regiones. Ustedes saben que cuando los argentinos cruzamos el charco, como decimos, o sea, cruzamos el Océano Atlántico, por lo general aprovechamos mucho la visita a varios países al mismo tiempo, ¿no? Puesto que Argentina es un país muy extenso para recorrer, las distancias parecen mucho más cortas cuando uno visita Europa. De modo que el motivo, entre otros, que me lleva aquí en el viejo continente, como decimos, es la posibilidad de compartir algunos de los trabajos e investigaciones y estudios que hemos hecho
en los últimos años, que han sido, por supuesto, muy productivas. Y en particular, cuando me sugirieron un título para una presentación, me pareció que podía ser interesante la posibilidad de presentar este estudio, que es realmente muy nuevo. Es un enfoque, por otra parte, aunque conocido desde otros puntos de vista, muy nuevo en cuanto al modelo de abordaje, que ahora les voy a comentar. Seguramente muchos imaginarán cuando leen este título que hemos hecho algún tipo de investigación en algún viejo hospital abandonado, haciendo algún rastreo acerca de entidades, fantasmas y cosas por el estilo. Nada más lejos de la verdad. La realidad es que el enfoque que hemos dado a este estudio, un equipo de trabajo integrado principalmente por enfermeras que se interesaron, una de ellas en particular, en abordar esta cuestión y presentar este tipo de estudio en un ámbito poco común. Los parapsicólogos en general siempre decimos que hay dos grandes laboratorios de parapsicología. Uno son los casinos. Cuando uno va a un casino y trata de apostar, algunos han hecho intentos por tratar de adivinar el número, ¿no? Un casino sería una especie de mega laboratorio de parapsicología. El segundo espacio más rico y más productivo en términos de experiencias paranormales es posiblemente los hospitales y otros ámbitos, por ejemplo, las clínicas, hasta incluso los neuropsiquiátricos, los hospitales pediátricos, hasta las ambulancias, incluso neuropsiquiátricos, en donde se han producido un enorme número de eventos anómalos, paranormales. Entonces, en parapsicología decimos que el segundo espacio en donde se puede encontrar una fuente de eventos anómalos es sin duda alguna los hospitales. No uno en particular, sino la gran mayoría de los hospitales, por lo menos en la Argentina, pero también sé que en muchos otros países y en todo el mundo, particularmente los médicos, en su minoría, pero particularmente las enfermeras, cuidadoras, personal de limpieza y otros miembros de los equipos de los ámbitos hospitalarios y clínicas, tanto públicas como privadas, tienen al menos historias que relatar en relación con fenómenos y eventos de carácter paranormal. La originalidad de nuestro enfoque es en realidad que, así como hemos trabajado particularmente con experiencias en la población general, en el ámbito clínico, ¿no? O sea, yo soy psicoterapeuta y hemos trabajado, de hecho la conferencia que presenté en aquella ocasión trató particularmente de este tema, el abordaje clínico de las experiencias paranormales, así como estas experiencias nos afectan de alguna manera a todos y cada uno de nosotros, al menos una vez en la vida hemos tenido algún tipo de experiencia telepática, premonitoria o de alguna naturaleza similar. También en el ámbito hospitalario en particular, las enfermeras reportan, relatan historias relacionadas con estos eventos y fenómenos inusuales. Una manera de comenzar esta presentación, sin duda alguna, dado que el tiempo para la exposición es un poquito, mucho más benévolo que el que por lo general en los congresos o en los eventos en donde se presentan muchas investigaciones nos dan apenas unos 10 o 15 minutos, como aquí el tiempo no es tan tirano, a menos que se aburran con la presentación. Y yo me tomé la libertad de seleccionar un conjunto de estas experiencias, quizá puedan ser muchas, en todo caso, si el tiempo nos da, seguimos una segunda parte relatando estos casos, pero me pareció interesante comenzar esta presentación con algunos de estos testimonios. Y la historia de este estudio, en realidad, comenzó cuando en la universidad donde yo dicto clases, Universidad Verde Interamericana, yo estoy a cargo del área del trabajo de campo en la confección y el trabajo de análisis metodológico de las tesis de grado y de posgrado. Les damos a los alumnos diferentes temas para los cuales, para obtener su grado, tienen que completar, como aquí también, en todas las universidades del mundo, una tesis final. La mayoría de estas tesis son tareas de investigación. Muchos estudiantes, por supuesto, saben de mi apetencia por los temas paranormales. Tengo una especie de doble vida, ¿no? Por un lado, la parapsicología en el ámbito privado, en nuestro instituto, y por otro lado, en la universidad yo
soy docente, profesor titular de esta materia, en donde les proponemos a los estudiantes diferentes temas de investigación. Una enfermera, que por otra parte estudiaba psicología, me comentó acerca de estos estudios y cómo nuestra labor en el ámbito docente consiste en desarrollar un proyecto de asesoramiento metodológico acerca de cómo encarar diferentes estudios, y puesto que la investigación parapsicológica exige naturalmente el diseño de este tipo de tareas, le propuse justamente llevar a cabo en su hospital, un hospital del sur de la provincia de Buenos Aires, este trabajo de investigación con el propósito justamente de recoger, por lo menos de manera empírica en principio, testimonios y casos y luego implementar un diseño de investigación basado en cuestionarios y entrevistas. Cuestionarios que ustedes van a ver cuáles son los instrumentos que hemos empleado, porque son instrumentos que se utilizan en la práctica psicológica, para evaluar algunas de las, entrecomilladas, variables que se plantean respecto a la frecuencia con que estas experiencias se presentan. Los médicos en general, un poco más escépticos, cuando reconocen que las enfermeras suelen tener estas experiencias, las califican de enfermeras con algún grado de estrés, por el cual el estrés podría ser inductor de experiencias de esta naturaleza, alucinaciones y cosas por el estilo. Entonces nos pareció interesante la posibilidad de examinar la perspectiva psicológica de aquellas personas que tienen experiencias de esta naturaleza, pero también, puesto que apostamos por la posibilidad de que, por supuesto, muchas de estas experiencias también puedan tener una ontología o puedan ser producto de fenómenos paranormales genuinos y no meras alucinaciones, tema del que fue, por supuesto, producto de mi propia tesis de doctorado, la distinción entre la experiencia alucinatoria de una experiencia genuinamente paranormal. El propósito de este trabajo comenzó a tener sus frutos cuando comenzamos a publicar artículos, tanto en inglés como en español, en revistas especializadas en enfermería, y comenzamos a recibir un enorme número de testimonios que adicionaban a lo que ya habíamos recogido de un solo hospital. Esto me valió la posibilidad de presentar un proyecto de investigación con el cual obtuvimos un subsidio, un dinero que nos ayudó a ampliar este estudio a más de 30 hospitales en la Argentina y centros de salud que nos pusieron en contacto con un número de aproximadamente unas 1000 enfermeras, de las cuales recogimos el testimonio de alrededor de 400 de ellas, con el cual comenzamos naturalmente a sumar un enorme número de casos para nuestra propia base de datos y aumentar el potencial de nuestra investigación. Yo voy a comenzar entonces esta presentación, en principio, espero que no les aburra, leyendo algunas de las experiencias para que en principio podamos examinar la variedad de los diferentes eventos, y luego vamos a hacer una clasificación, por supuesto, de los diferentes tipos de experiencias que las enfermeras, no sé si aquí hay enfermeras o gente que trabaja en ámbitos hospitalarios, si no, sería interesante poder compartir estas experiencias con ustedes también, pero para que vean cuál es la naturaleza de estos fenómenos que las enfermeras, por lo general, a veces son testigos directos de estos eventos y otras veces, por el contrario, sus propios pacientes les confiesan también. Después vamos a explicar por qué utilizamos la palabra confesión, ¿no? Como si fuera una experiencia que, por lo general, se maneja en un ámbito muy privado. Entre corchetes yo he colocado lo que podríamos llamar un bautismo, ¿no? Un nombre para esta experiencia. Por eso van a ver la palabra PKER, que en parapsicología significa psicoquinesis espontánea recurrente. En otros vamos a ver la palabra aparición, ¿no? Y diferentes etiquetas o calificaciones a las experiencias puntualmente. Una de estas enfermeras nos relata el siguiente testimonio. Dice, pero muy en términos generales, por la noche, trabajando en los quirófanos y estando sola, las camillas se corrían de lugar. Las volvía a acomodar y me iba, pero cuando volvía, minutos después, estaban nuevamente fuera de lugar. Las luces se encendían solas, se abrían los tubos de oxígeno, sentía que me golpeaban la puerta. Yo salía a ver quién era, pero no había nadie. A menudo se escuchaban llantos, voces que me llamaban y cuando iba a ver no había nadie.
¿no? Esta es una experiencia un poco más general. Vamos a una experiencia más particular. Una enfermera, por supuesto, la mayoría de los nombres, tanto de las enfermeras como de los hospitales, se mantienen confidenciales y en su anonimato, dice: yo trabajaba en el turno noche, tenía a mi cargo a 2 bebés en la terapia intermedia. A las 3 a.m., 3 de la madrugada, cuando había terminado de atender a los bebés, del otro lado del vidrio divisorio de la unidad, observé que una mujer vestida de blanco se dirigía hacia una de las bebés que se encontraba bajo tratamiento de LMT, luminoterapia. La mamá de esa bebé estaba internada en el mismo hospital por una septicemia poscesárea. La mamá había muerto justo a las 3 a.m., pero yo no sabía que esta mujer había muerto. Siguiente experiencia, una experiencia que en inglés es deathbed experience, es una experiencia del hecho de muerte, ¿no? Una experiencia de proximidad a la muerte. Dice: una paciente también me refirió de una sombra, entre comillas, que la observaba y que la venía a buscar. Yo le pregunté si eran personas malas o buenas, pero ella solamente me respondió que la venían a buscar. Al otro día supe que había fallecido. Una experiencia en relación con olores o aromas. Cuenta una enfermera, un paciente que padecía de glioblastoma multiforme hemorrágico cerebral, GBM, solía usar un perfume, ella da la marca del perfume, un Fahrenheit de Christian Dior, mezclado con un desodorante, con una mezcla que un familiar le preparaba. El paciente tuvo una internación domiciliaria y yo me ocupé de él mientras permaneció internado. Mi experiencia ocurrió un sábado por la mañana a las 9. Yo estaba semidormida en mi casa y de repente comienzo a percibir el olor del paciente de una forma muy intensa, como si él mismo estuviera ahí. Pensé que era producto de mi imaginación, pero el aroma era muy penetrante. Entonces sentí que debía ir al hospital. Cuando llegué, supe que en el mismo momento en que había percibido su aroma, un par de horas antes, el paciente había muerto. Yo creo que fue como un aviso. Siguiente experiencia, una experiencia de sueños. Dice una enfermera: en una ocasión tuve un sueño con una paciente a quien atendía en un hogar de ancianos. Yo tenía un vínculo o una conexión muy especial con ese paciente. En el sueño me pedía que la visite a su casa. También en el sueño la atendía como en su casa, tal como lo hacía en el hogar. La paciente falleció. Mucho después supe por un familiar en qué cementerio se encontraba su cuerpo. Cuando visité su tumba, el lugar donde estaba enterrada era exactamente igual al lugar donde ocurría mi sueño. Otra experiencia de apariciones. Dice: una vez mi compañera y yo, estando solas, sentimos que algo frío atravesaba nuestros cuerpos por pocos segundos. Al otro día por la noche falleció un niño. Es bastante común, dice la enfermera, ni siquiera lo consideramos algo paranormal. Este es un dato interesante. He escuchado el relato de madres que dicen que no quieren ocupar cierta habitación porque hay un hombre que las mira. Hay niños que nos dicen que tampoco quieren dormir en una habitación específica porque una sombra los observa por detrás del parante del suero. Incluso una médica me confesó que estando durmiendo despertó abruptamente, me confesó que estando durmiendo despertó abruptamente y vio una sombra masculina y oscura a los pies de su cama. El fenómeno de los timbres, fenómeno muy común en el ámbito hospitalario. Dice: en la habitación de un paciente anciano en el hogar, que tenía el brazo derecho inmovilizado, el timbre sonaba de manera insistente. Su brazo izquierdo, donde tenía suero inyectado, también estaba inmovilizado. No pudo haber movido ninguno de los 2 brazos para tocar el timbre. Entonces, mi compañera aleja el timbre de su cama para evitar que él quizá u otra persona, aunque estaba solo en la habitación, pudiera tocar el timbre. Pero el timbre aún así sonó una vez más. Al otro día el paciente falleció, pero el timbre seguía sonando a pesar de que ya no había nadie en aquella habitación. El timbre no tenía ningún defecto técnico, a pesar que lo hicimos revisar y este funcionaba perfectamente bien. Otra experiencia similar, experiencia de proximidad a la muerte. En un hogar de ancianos de Campana, Campana es una localidad en la provincia de Buenos Aires, atendí hasta su muerte a un paciente joven de unos 50 años que tenía un tumor en el riñón con metástasis en varias partes del cuerpo. Él sabía de su enfermedad y que tenía poco tiempo de vida. Estaba internado en una habitación que tenía un ventanal desde donde se veía el parque del hogar. Esto no ocurre en un hospital, ocurre en un hogar de ancianos. Una noche dijo haber visto a uno de sus 3 íntimos amigos apoyados en uno de los árboles, que ya habían fallecido antes que él.
y que lo llamaba con insistencia. En la tercera noche me enteré que el paciente había muerto. Otra experiencia similar relata otra enfermera: estaba junto a mis compañeros cuando todos escuchamos que desde la planta alta alguien me llamaba por mi nombre con marcada insistencia y urgencia. Era una voz joven, femenina. Sorprendida, subí con prisa por la escalera, pero al verificar la habitación por habitación descubrí que todos los pacientes estaban durmiendo profundamente. Sin embargo, la inquietante voz seguía llamándome sin entender qué estaba pasando. Decidí bajar para reunirme con mis compañeros y mientras descendía por la escalera me topé con una figura humana, blanca y vaporosa, que salía del salón comedor ingresando luego a una de las habitaciones. Seguí sus pasos hasta el lugar, pero no encontré nadie allí excepto el silencio. Una siguiente experiencia asociada también a un fenómeno que, aunque no es muy común, aparece en algunos relatos, de nubes y vapores en torno a un paciente a punto de morir. Una paciente en extremo obesa en la unidad de terapia intensiva falleció después de un intento por revivirla, de practicar RCP, pero no respondió a nuestros procedimientos. El médico la declaró muerta, ya que no podía hacerse más nada. Mi jefa y yo quedamos junto a su cuerpo para sacar el suero y despacharla a la morgue. De repente, ambas vimos que de la zona del abdomen se escapaba hacia arriba y velozmente una nubecita blanca vaporosa que se diluía. Quedamos asombradas, ya que nunca habíamos visto algo semejante. Otro fenómeno curioso que después vamos a clasificar, el fenómeno de conductas anómalas en animales, ¿no?, que ocasionalmente aparecen en el hospital, en forma incluso a veces inexplicable, como aves, mariposas, un gato, o incluso animales de las terapias, de las prácticas zooterapéuticas, de los animales acompañantes en niños que padecen cáncer y otras enfermedades. Dice, había un gato que merodeaba en el parque del hospital y se paseaba por las ventanas de las habitaciones. Algunos pacientes le daban de comer por las ventanas. Una noche, el gato estaba muy insistente por entrar a la habitación de Mari, una paciente traqueotomizada. Y a pesar que yo lo echaba, el gato insistía una y otra vez entrar por la ventana. Al día siguiente, me enteré que la paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Incluso, en algunas habitaciones, cuando el gato visitaba alguna habitación, había que ver dónde estaba porque iba justo al servicio donde se hospedan los pacientes más graves, algunos de los cuales son terminales. El gato tenía la costumbre de dar vueltas alrededor de algún paciente y esto indicaba que alguien estaba por morir. Por ejemplo, Ruda, una paciente que había tenido un accidente automovilístico y había quedado en estado vegetativo. El gato rondaba por la ventana de su habitación y la paciente a los pocos minutos falleció. Bien, estas son algunos de los docenas y docenas de relatos, podría relatar por miles, de experiencias anómalas, muchas de las cuales quizá para algunos de ustedes, incluso para los más escépticos, podrían tener una explicación que desde el punto de vista escéptico podría ser no otra cosa que el azar, la casualidad, o incluso el delirio, la mentira o la alucinación. Es interesante porque, en términos generales, muchas de estas experiencias no es que afectan específicamente a las enfermeras. Nosotros, a lo largo de más de 15 años, abrimos en nuestro instituto un espacio de consultoría en parapsicología clínica. De hecho, ofrecemos regularmente todos los años un curso de entrenamiento para médicos, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales en relación con cómo trabajar y abordar clínicamente a las personas que dicen tener este tipo de experiencias. Pero, en particular, el fenómeno que estamos explorando nosotros aquí tiene que ver con un enorme número de testimonios de, particularmente enfermeras, también afecta a muchos médicos, pero en general los médicos no están tan próximos o tan cercanos a los pacientes como ocurre con las enfermeras, que muchas veces son sus confesoras, son quienes higienizan al paciente, son quienes están casi continuamente y particularmente en el ámbito o en el medio hospitalario, en las salas de terapia intensiva, en diferentes sectores, en los shock rooms y en muchos otros sitios, en donde las enfermeras son testigos y están en continuo situación de, vamos a decir, estrés positivo, una situación de eustrés o de estrés
que les da la capacidad y la habilidad de mantener su concentración y su atención sobre diferentes situaciones de emergencia. En este sentido, nosotros, por supuesto, formulamos un enorme número de hipótesis e interpretaciones. Hablé con muchos enfermeros, incluso escépticos, a lo paranormal, que no son en absoluto creyentes en nada que tenga que ver con testimonios de esta naturaleza. Y algunos de ellos se sentían simplemente sorprendidos por estos fenómenos, aunque insistentemente no los calificaban como eventos de naturaleza paranormal. En consecuencia, lo que más nos interesó de estos testimonios es que, por lo general, podríamos calificarlos dentro de diferentes grupos. Yo en particular, a través de un instrumento que ahora voy a mostrarles, clasifiqué estas experiencias en dos grandes grupos. Experiencias enfermeras que relatan de primera mano testimonios porque ellas los han vivido con sus pacientes, algunas solamente una vez en su vida, otras muy frecuentemente, pero otras enfermeras que han sido no solamente testigos, sino que incluso han escuchado a sus mismas compañeras o a sus propios pacientes relatar experiencias de esta naturaleza. Y estas experiencias, por supuesto, pueden tener un enorme rango de una gran tipología en cuanto a su forma de manifestación. Por ejemplo, enfermeras que relatan coincidencias extrañas. Una de ellas, por ejemplo, que ahora recuerdo, era una enfermera que había trabajado con un niño que finalmente fallece en una sala de atención oncológica infantil. Y los niños en estas salas, por lo general, son acompañados por payamédicos, por enfermeras y por grupos de trabajadores sociales. Y estos niños, por lo general, hacen dibujos y muchos de estos dibujos adornan las paredes de la sala de internación. En una ocasión, una mañana, alrededor de las 7 de la mañana, uno de los dibujos que estaba clavado en la pared se cae y la enfermera le llama mucho la atención, vuelve a colocar el dibujo en la pared y uno de los médicos se aproxima y le dice que el niño que había hecho ese dibujo acababa de morir exactamente en ese mismo momento. Y esto es lo que nosotros calificamos como coincidencias o fenómenos relacionados con la muerte, pero en donde no hay una aparición, como ocurre en algunos testimonios, en donde el paciente fallecido se aparece en forma inexplicable, bajo la forma de una aparición, a los pies de la cama de la persona con quien tenía un vínculo emocional, sino que estas experiencias son como evidencias indirectas de una alerta de la proximidad de la muerte, como si de alguna manera el paciente intentara avisar o anunciar que la muerte se ha producido. Fenómenos de esta naturaleza son bastante comunes. En el siglo pasado, William Barrett, un investigador norteamericano, un investigador inglés, había observado la extraña conducta de muchos pacientes que en el lecho de muerte, en tiempos en donde la gente moría en sus casas y no en los hospitales, relataba insistentemente experimentar la visión de dos figuras blancas, vaporosas, algunas veces interpretadas como ángeles o entidades que los venían a buscar y al momento en que las personas sentían que los venían a buscar, el paciente a las 2 horas o a los 2 días aproximadamente, en ese rango de tiempo, fallecía. Estos fenómenos incluso han sido tan extraordinarios en muchas ocasiones que hasta incluso algunas enfermeras han tenido la posibilidad de fotografiarlos o hasta de filmarlos, sobre todo ahora en la época, en los tiempos de celulares, de teléfonos móviles. Esta es una fotografía obtenida en un hospital en Australia, que por supuesto ahora muchas de estas imágenes están viralizadas en la internet, en donde una enfermera toma una fotografía y en forma absolutamente misteriosa e inexplicable aparece esta figura, vamos a decir, fantasmagórica, presente en la fotografía. Otras experiencias similares, por ejemplo, enfermeras que describen ver luces, auras, o sea, una energía, una luminosidad en torno al paciente en el momento de la muerte, cambios de temperatura en la sala en donde están los pacientes, incluso la percepción, una sensación térmica claramente, de frío en exceso, corrientes de aire,
experiencias como las que les acabo de relatar, timbres que suenan por sí solos, relojes que se detienen en la casa del paciente en sincronía con la muerte del paciente hospitalizado. Esto también ha sido un fenómeno de sincronía o de coincidencia que muchas enfermeras o incluso familiares de pacientes les relatan a las enfermeras. Y la percepción, como mencioné antes, de nubes, vapores, pequeñas pelotitas luminosas similares a los orbs que hemos visto incluso en algunas fotografías. Y luego también apariciones inexplicables de aves, moscas o animales que aparecen y luego desaparecen en forma totalmente inexplicable. Todos estos estudios que en general comenzaron a hacerse notar, comienzan a aparecer en particular en los relatos de los investigadores de principios del siglo XIX, una famosa encuesta que se realizó en Inglaterra en 1897, llamada Censo de Alucinaciones, un estudio subsidiado por la Society for Psychical Research de Londres, entrevistó a alrededor de unas 5.000 personas, 10% de las cuales había tenido algún tipo de experiencia de apariciones. En aquel momento los fenómenos de apariciones eran casi indistinguibles de las alucinaciones, entonces se llamó a este estudio Censo de Alucinaciones por el carácter metodológico que tenía, porque los investigadores contrataron encuestadores que iban casa por casa haciendo un estudio de tipo estadístico, pidiendo a los participantes que le relataran al menos una experiencia que hayan tenido de esta naturaleza. Y curiosamente en este estudio un pequeño porcentaje de estos testimonios aparece de parte de enfermeras que relatan fenómenos de naturaleza aparicional, ¿no? Fenómenos de tipo fantasmal. Uno de los fenómenos, por supuesto, más comunes son los fenómenos que están asociados al morir. De hecho, en los hospitales y clínicas es la mayor frecuencia de mortalidad que hay en nuestra sociedad. Y los relatos y testimonios asociados con estas experiencias aparicionales son sumamente frecuentes. De hecho, el segundo estudio más importante que se realiza en el mundo a este nivel es el que realizó un investigador americano, conocido por seguramente muchos de quienes conocen literatura de investigación, que es Carlis Osis y Eldeldur Haraldsson. Haraldsson todavía actualmente vive, que en el año 71 llevaron a cabo un estudio incluso de carácter transnacional en India y en los Estados Unidos, donde encontraron que médicos y enfermeras relataban un enorme número de testimonios de esta naturaleza, y no es extraño, incluso quizá para los médicos, pero para las enfermeras, el carácter paranormal, entre comillas, del fenómeno no es tan extraño, sino que incluso las propias enfermeras más veteranas, y esto me lo han relatado las propias enfermeras cuando las entrevistaban en los hospitales, además de darles todos los consejos y el entrenamiento, ¿no?, tanto a las enfermeras de oficio como a las enfermeras que, tienen formación universitaria, les dan consejo respecto a muchos fenómenos que no califican como paranormales, pero algunas los califican como fenómenos vinculados con apariciones marianas, vírgenes, curaciones extraordinarias que se producen como consecuencia de la visita de grupos de oración que en torno a la cama oran por el paciente, y los médicos luego se ven sorprendidos por la recuperación extraña o milagrosa o fuera de lo común de estos pacientes en particular. De modo que en algún punto hay una larga tradición en el ámbito de la enfermería, desde principios de siglo incluso hasta ahora, en donde las enfermeras más antiguas en la profesión aconsejan a las enfermeras más jóvenes el no experimentar temor frente a estos fenómenos o fenómenos de esta naturaleza, sino la posibilidad de normalizar o naturalizar este tipo de experiencias para evitar que las enfermeras comiencen a experimentar mucha ansiedad respecto a esto. En términos generales, por ejemplo, algunas enfermeras podríamos, clasificar dentro de las diversas maneras de categorizar las experiencias en varios tipos, en varias formas. Hay, por ejemplo, experiencias que ocurren en ámbitos específicamente hospitalarios, clínicas,
fenómenos que ocurren incluso en unidades de terapia intensiva, que suelen ser eventos más sorprendentes vinculados a la proximidad de la muerte de un paciente, eventos que ocurren en internaciones en niños, en hogares de ancianos, incluso hasta en las ambulancias, ¿no? Cuando van a rescatar a un paciente. Conozco varias anécdotas sumamente interesantes al respecto. En general, los investigadores se preguntan si estas experiencias son realmente fenómenos que podríamos clasificar como visiones en el lecho de muerte, o sea, para distinguir la experiencia de tener una visión, de tener una alucinación, puesto que la alucinación es patognomónicamente una experiencia típicamente asociada a la psicosis, al delirio, a la psicopatología, en tanto que las visiones son la experiencia perceptual que afecta por lo general a los místicos, a los santos, que los distingue de la experiencia alucinatoria que afecta a los pacientes psiquiátricos. De modo que distinguir la experiencia alucinatoria de las visiones es importante a la hora de expresar la distinción que existe entre una experiencia que podría tener un origen psicógeno, un origen de carácter psicopatológico, de una experiencia que no lo es o que pertenece a un territorio o un ámbito que está por fuera de la psicopatología, como por ejemplo, particularmente el ámbito de la religión, aunque muchas veces ambos fenómenos intersectan y un delirio psiquiátrico puede ser malinterpretado como una experiencia mística. A su vez también, muchos médicos y psiquiatras utilizan una expresión claramente patológica, con la que por supuesto no estoy de acuerdo, pero que obviamente es un modo de calificar a la experiencia, que la llaman psicosis preterminal. O sea que los pacientes que están experimentando estas visiones, en realidad, pasan por un corto periodo psicótico previo al momento de su propia muerte, ¿sí? Por supuesto, la disputa respecto a la categorización de ambas formas o ambas modalidades de calificar la experiencia muchas veces es una línea divisoria que es difícil poder trazar, dependiendo si uno pertenece al campo de la investigación paranormal o si alguien pertenece a un campo de la medicina o de la psiquiatría clásica. Estas experiencias pueden ser calificadas de varias formas. Por ejemplo, muchos pacientes ancianos suelen tener visiones asociadas con niños que juegan, ¿sí? Incluso ellos mismos están totalmente convencidos de que los niños han estado ahí, a pesar de que, por supuesto, un hogar de ancianos no es un lugar para que los niños aparezcan, por supuesto. Otro fenómeno muy común son los cambios térmicos, cuando el paciente acaba de fallecer, un frío en exceso. Otro fenómeno también bastante común en el momento previo a la muerte es lo que se llama lucidez terminal o momentos de lucidez, en donde el paciente que estaba por lo general postrado en su cama, con un cuadro agudo incluso de psicosis o de esquizofrenia, o un paciente que estaba en un cuadro de coma, de repente espontáneamente despierta, come, cuando no lo hacía, pide tener un contacto con sus familiares, e incluso un fenómeno muy interesante que es el que llamamos la necesidad de reconciliación. O sea, el paciente de alguna manera espera el momento de su muerte, como si esperara el momento de su muerte, hasta que el paciente a quien él quiere tener un contacto no llega al hospital. Y cuando el paciente llega al hospital, incluso de regiones o de países lejanos, el paciente finalmente muere. Es como si de alguna manera el paciente pusiera en suspenso la muerte y cuando su familiar más cercano o más querido para él lo visita, el paciente se siente con el alivio, con la libertad entonces de morir. Y por supuesto, otro fenómeno que también ocurre con cierta frecuencia son animales que anticipan la muerte. En una ocasión una enfermera me relata un testimonio muy conmovedor de una paciente muy viejita que estaba a punto de morir y una paloma blanca, inexplicablemente, en un lugar donde no hay palomares, a pesar de que hay un parque, pero que no se ve normalmente una paloma blanca en el hospital, estaba apoyada, durmiendo, a los pies de la cama de esta mujer. Las enfermeras se ven sorprendidas e incluso no entienden cómo la palomita había entrado por la ventana, por supuesto la ventana estaba abierta. Las enfermeras se retiran entonces para nuevamente entrar con un inyectable
para aplicarla a la paciente y cuando se acercan a la cama de la paciente, la paloma había desaparecido, pero también había fallecido la paciente justo en ese mismo momento. Otras experiencias también conectadas con este fenómeno son lo que llamamos las experiencias de fin de vida, que en inglés, en realidad es una traducción del inglés, End of Life Experience, que es las experiencias de fin de vida. Estas experiencias tienen que ver con fenómenos que a veces son apariciones, por ejemplo, lo que llamamos presencias consoladoras, o sea, la presencia o la visita de un familiar ya fallecido antes que el paciente, a veces, pero muy rara vez, estas experiencias ocurren asociadas con figuras religiosas, por ejemplo, la visita de Jesús, la Virgen María, Mahoma o alguna entidad religiosa. Por lo general son pacientes ya fallecidos que visitan al paciente, familiares ya fallecidos que visitan al paciente y que simplemente le relatan al paciente, o simplemente lo miran al paciente, y a los pocos minutos el paciente incluso puede, por supuesto, confesar a su enfermera que un familiar fallecido lo ha venido a ver. Las enfermeras a veces, sobre todo aquellas que son más inexpertas o que son muy novatas, no entienden el significado emocional que tiene esa experiencia para ellos y simplemente le dan un apretón de manos o simplemente lo consideran como un delirio preterminal, como comentaba hace algunos minutos. Pero el paciente, cuando recibe esa visita, a los pocos minutos fallece y esa conexión entre el relato del paciente que dice recibir la visita de esos familiares fallecidos y la muerte a los pocos minutos es lo que por lo general las enfermeras relatan como un episodio o una coincidencia muy o incluso demasiado significativa. Bueno, entre otras experiencias que vamos a comentar, que ya hemos mencionado, aparece esta experiencia que muchas enfermeras relatan como una experiencia de conexión en particular con un paciente. Para las enfermeras todos los pacientes son básicamente los mismos. Hay pacientes un poco más irritables, otros pacientes más pasivos frente a situaciones de higiene personal u otras situaciones que involucran la situación ya per se iatrogénica del tratamiento hospitalario. Sin embargo, algunos pacientes, algunas enfermeras experimentan con algunos pacientes en particular una experiencia de conexión, como esta enfermera que relataba el sueño que había tenido con una paciente en particular. Un detalle interesante de la característica de personalidad de las enfermeras que reportan este tipo de experiencias es su propia capacidad empática, o sea, su propia capacidad de colocarse en el lugar del paciente, escucharlo, atenderlo. Y esta característica de personalidad parece ser particularmente favorecedora para que otras enfermeras o incluso sus pacientes puedan confesarle más frecuentemente estas experiencias más que cualquier otra enfermera que quizá es mucho más distante o que mantiene un contacto más disociativo con su paciente, sobre todo para no verse involucrada emocionalmente frente a la situación de pacientes que quizá al otro día o a los pocos minutos fallecen. Bueno, y finalmente un fenómeno que muchos, sobre todo familiares y enfermeras, suelen ver con mucha frecuencia, son situaciones en las cuales los familiares reúnen a los miembros de su familia para comunicarles o confesarles alguna situación, como si fuera un sacerdote confesor, o asuntos pendientes por resolver. La mayoría de las enfermeras, aun cuando esto no lo consideren un fenómeno paranormal, pero sí lo consideran un fenómeno asociado a la psicología del trabajo del cuidado paliativo, para muchas enfermeras es sumamente curioso el hecho de que cuando un paciente ha tenido una situación conflictiva con sus hijos, con sus familiares o con otros parientes cercanos o incluso con vecinos o amigos, la visita de ese familiar con quien había estado en conflicto deja al paciente en una situación de alivio tal que el paciente es como si de alguna manera tuviera la libertad entonces de partir o de dejarse ir y entonces le dan un abrazo de despedida y el paciente entonces a los pocos minutos o a los pocos días, posiblemente no más de una semana, entonces fallece. Dicho todo esto, por supuesto, imagínense
la enorme curiosidad que comenzamos a tener en relación con uno y otros relatos de estas características. Entonces, comenzamos a formularnos muchas preguntas en relación con el modo en que estas experiencias se presentan. Una de las cuestiones que, por supuesto, siempre desde el punto de vista escéptico, aunque por lo general descartamos estas cuestiones por varias razones, nosotros siempre tenemos presente es la posibilidad de la fabulación, la mentira, la exageración, la distorsión de los testimonios. Como hemos hecho en nuestras propias investigaciones, hicimos con las enfermeras, aunque todavía no hemos tenido el tiempo suficiente, de pedir que nos relaten en dos momentos distintos del tiempo la misma experiencia, así como habíamos hecho en alguna ocasión con nuestros propios pacientes, a quien entrevistamos hasta 6 meses, 1 año y hasta 5 años después, y el testimonio se conservaba con la misma integridad como nos los contó en el primer momento, o sea que el efecto de distorsión y exageración había quedado totalmente descartado. Con las enfermeras hicimos un procedimiento relativamente similar. Les pedíamos, luego de unos pocos meses o al cabo del año, que nos relataran nuevamente la experiencia para evaluar si había algún grado de exageración o distorsión, o lo que llamamos el embellecimiento de la experiencia, ¿no? O sea, el relato que comienza a embellecerse, como las historias de los santos, ¿no? Que a lo largo de los siglos el santo supuestamente levitaba y luego volaba por los aires. Bueno, esto sería más o menos lo mismo en el caso de las enfermeras, y no encontramos ningún testimonio en donde las enfermeras incluso tuvieran en su relato, distorsionaran o exageraran sus testimonios. Es más, incluso, en algunas ocasiones, yo diría la gran mayoría, nos costaba mucho obtener los testimonios de las enfermeras, e incluso las enfermeras nos contactaban con otras enfermeras que nos daban el testimonio de manera directa, porque la enfermera, cuyo testimonio era la fuente original, no estaba, y no quería, de hecho, confesar su experiencia a otras personas que no fueran enfermeras o que estuvieran en condiciones de confesar la experiencia. Esto es un dato realmente que nos llamó mucho la atención. Yo he dado esta misma presentación con algunas variantes en una escuela de enfermería, y el sacerdote que me invita a hacer la presentación me pone en contacto con una enfermera, que es la enfermera que se ocupa justamente de recoger algunos de estos testimonios, con quien yo, por supuesto, tenía una gran ansiedad por hablar con ella. Y una de las características que ella me relataba era que cuando estas experiencias ocurren, las enfermeras, por supuesto, no las confiesan ni siquiera a sus propios familiares, ni siquiera a sus propios hijos, ni siquiera a sus jefes de guardia, ni siquiera a otras personas que no sean personas que pertenecen al ámbito en particular de la enfermería, porque ellas sentían que solamente ellas estaban en condiciones de comprender lo que estas enfermeras que habían sido testigos podían relatar. La primera pregunta que nos comenzamos a formular revisando bibliografía e investigación previa es esta pregunta respecto a si las enfermeras padecen algún grado de, vamos a decirlo así, aunque suene extraño y algo desagradable, algún grado de psicosis o hay una prevalencia de experiencias alucinatorias, sobre todo de carácter auditivo, y encontramos algunos trabajos previos en relación con esto, un estudio de Milham y Histon en los Estados Unidos, que relevaron el estado de salud mental del personal de enfermería y encontraron una proporción elevada de enfermeras que habían tenido experiencias de esta naturaleza, con la diferencia que aquellas enfermeras que relataban estos testimonios, si bien tenían puntuaciones más altas de esquizotipia o de algún grado de desorden psiquiátrico, pero que no era suficientemente relevante como para, por supuesto, tenerlas internadas en un neuropsiquiátrico, sin embargo, también tenían una alta puntuación en cuadros de estrés, no del tipo de estrés deshabilitante, como el caso del burnout o el estrés que genera un grado de despersonalización o cosa por el estilo, sino más bien el estrés que, digamos, produce un estado mental que es propicio para mantener el estado de atención sobre sus pacientes o atender situaciones de emergencia, que es, digamos, el prototipo de enfermera ideal.
Es decir, una enfermera que tiene el suficiente grado de disociación instrumental para no verse involucrada, no sentir asco, no sentir miedo, no sentir ansiedad frente a una situación de emergencia en un ámbito hospitalario. Por supuesto, uno puede pensar que hay enfermeras, como los médicos también, ¿no? Manuel seguramente conoce muchos de estos casos, que pueden estar bajo situaciones de presión emocional de parte de sus jefes, de parte de sus propios pacientes, y que puedan ser propensas a tener experiencias de esta naturaleza sencillamente porque la presión del ámbito hospitalario desencadena fenómenos de esta naturaleza. Pero en el estudio que llevamos a cabo al respecto para evaluar el grado de estrés en las enfermeras que tenían experiencias, prácticamente no encontramos ningún indicador de estrés que pudiera explicar por qué las enfermeras tienen experiencias de esta naturaleza. A pesar de que muchos autores, por supuesto, han identificado muchos factores de estrés hospitalario, la mayor parte de los cuales afecta particularmente a las enfermeras, y un nivel de estrés, una situación estresora, un reactivo estresor más común que las enfermeras padecen, aparece justamente en relación con pacientes terminales y sus familias, ¿no? O sea, cuando tienen que comunicar la muerte de un paciente, sobre todo si el paciente es un niño. De modo que muchas veces algunas de estas experiencias podrían estar eventualmente asociadas con experiencias de tipo alucinatorias. Y finalmente, una característica de la personalidad que también, como comenté antes, nos pareció relevante examinar en el ámbito hospitalario, era el carácter empático. De hecho, bueno, en otros estudios previos con personas que habían tenido experiencias paranormales, encontramos justamente que la empatía, o sea, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una característica de personalidad que de hecho se puede medir psicométricamente, y encontramos que efectivamente la sensibilidad, la comprensión de los estados mentales de los demás es un factor muy importante que las enfermeras como característica de personalidad muestran a la hora de reportar experiencias de esta naturaleza. No es una característica de personalidad, por supuesto, que podríamos decir que digamos, está uniformemente distribuida en la población general, pero en el caso de las enfermeras es muy común que las enfermeras con un carácter o con un estilo de personalidad o un estilo cognitivo empático tengan una alta capacidad para ser mucho más receptivas a experiencias de estas naturalezas, tanto de parte de sus pacientes como de sus propios pares. Bien, lo que me gustaría mostrarles en principio, y por supuesto el tiempo es favorable para mostrarles estos testimonios, es 3 cortos clips de videos capturados en forma totalmente espontánea. Desafortunadamente, estos 3 videos hoy día están muy viralizados. Con excepción de uno, yo tuve posibilidad con este de tener un diálogo directo con la persona que filmó, luego, por supuesto, subió a la web el video. De los otros 2 no tengo ninguna certeza de que el video sea genuino, de modo que yo les pido, por supuesto, que sean cautos a la hora de ver este material fílmico, pero lo que demuestra es que muchas veces, y sobre todo hoy día, las cámaras de seguridad y las filmaciones espontáneas con los teléfonos móviles, por lo general suelen capturar fenómenos de naturaleza inexplicable, y los ámbitos hospitalarios no son ajenos a este fenómeno. Me gustaría mostrarles 3 muy cortitos clips de esto. El primero de ellos, de un hospital, que la cámara de seguridad, esto por supuesto no fue capturado por enfermeras, sino que fue obtenido por un jefe de la sección de seguridad que filmaba la pantalla de la computadora donde se producía un fenómeno muy peculiar y extraño, que ustedes van a poder ver en la pantalla. ¿Se puede ver? Ah, no, perdón. Voy a tener que salir de aquí, que lo estoy viendo acá. Bien.
Esto es un hospital en México. Lo que vamos a ver es una sombra cuya conducta, por lo menos en principio, es muy anómala. Por supuesto podemos ver otras anomalías como ser mosquitos, moscas y cosas por el estilo, pero lo que van a ver es un fenómeno sumamente curioso. Esto fue capturado en el año 2015. Y van a ver esta sombra que aparece allí, que se señala con un puntero, moviéndose de manera bastante inusual. Fíjense el desplazamiento que hace, aparentemente se introduciría por detrás de un auto. Nuevamente, otra sombra se desprende de la sombra inicial, como ustedes ven allí. Este hospital en particular ha sido objeto, además de investigación por parte de algunos estudiosos. ¿Ven? Allí la sombra que se desplaza. Algunos testigos dicen haber sido testigos de fenómenos de esta naturaleza. Este es otro video ya no capturado, el que vamos a ver ahora, por personal de seguridad, sino en una situación absolutamente trivial, en donde dos enfermeros hacen bromas y de repente el enfermero captura una imagen que es sumamente curiosa y hasta, podríamos decir, atemorizante. Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. Pudieron apreciar la sombra, ¿verdad? La vemos de vuelta. Ah, no. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. El enfermero va a cerciorarse A ver, ven. a la sala de No mames, cirugía. pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Movimientos de objetos. Verga. Yo no voy. La enfermera se asusta, No se mames. retira. Y finalmente les muestro, este sí es un video cuya autora me envió, de un fenómeno bastante inusual en la localidad de Vilela. Los dos primeros eran de México, este es de una localidad, les hago un poquito la previa del relato, en una localidad en Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, en donde los médicos habían sido testigos frecuentemente, los enfermeros habían sido testigos frecuentemente del desplazamiento inexplicable de un globo rojo que se mueve y que, bueno, por supuesto es atribuido a un niño que antes vivía allí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, no. Salí de la pieza de las 4, se me puso cuando salí tenía el globo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. No sé si Me pegué un cagazo el y audio ahora es- volví. Esa es la estática, boludo. Pero está ¿Qué lejos. estática? Está viniendo para acá. Ay, la pelotuda. concha de la lora. La fita de la camacita me dijo. Saben lo que significa eso, que ¿no? Le El- tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero si viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. ¿Tomás pila? Vamos para adentro, me boludo. fui a la mierda, la No, concha la de concha la de lora. la- Ahí está. Asomate, Que pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la puta que te parió! Bueno,
Ahí se acabó la actividad paranormal, se asustaron. Bien. Seguimos con nuestra presentación. Bueno, estos son, por lo menos en principio, 3 documentos fílmicos. Los quise mostrar solamente a modo de... para que tengamos una imagen de estos fenómenos tan curiosos en particular, pero, vamos a decirlo de esta manera, el trabajo que nos ocupó en particular el comenzar a hacer este estudio tiene que ver con el trabajo, sobre todo de carácter metodológico, que nos obligó a buscar cuáles son las principales características de personalidad, cuáles son cómo se estructuran estos testimonios, de qué manera se presentan. Ustedes bien saben que, esto quiero aclararlo porque, por supuesto, sobre todo aquí en España, hay una larga y cada vez más fuerte tradición de practicar investigación de campo, ¿no? En la Argentina, por lo general, no es una tradición muy fuerte. Nosotros en Argentina hacemos mucha más investigación experimental, con sujetos y así. Pero en el caso de este tipo de trabajos de investigación, nosotros en realidad, y de hecho supongo que aún si hubiéramos obtenido el permiso no hubiéramos podido hacerlo por muchas dificultades que por lo general se presentan, sobre todo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los permisos para poder lograr este tipo de trabajo. No hemos hecho ningún estudio que involucre llevar a cabo grabaciones psicofónicas, detección de energías anómalas o este tipo de estudios que por otra parte si están bien llevados a cabo pueden ser prometedores e interesantes, sino por el contrario, lo que nos interesó es recoger el testimonio de las enfermeras que relatan estas experiencias y llevar a cabo un estudio más basado en el trabajo de encuesta que nos permite de alguna manera obtener información respecto a lo que podríamos llamar 2 tipos principales de objetivos de trabajo. El primero es determinar el tipo y la frecuencia con que estas experiencias se presentan, de modo que podamos entonces clasificarlas. Y en segundo lugar, examinar cómo estas experiencias se relacionan con, por ejemplo, el grado de estrés laboral, la propensión a la psicosis de las enfermeras, o sea, si realmente las enfermeras están teniendo una experiencia genuinamente paranormal en términos de ver algo que allí no está, o si, por el contrario, son víctimas de algún tipo de trastorno mental. Y finalmente examinar si hay algunas conductas o algún perfil de personalidad con el cual puedan ser propensas a estas experiencias. En consecuencia, nuestras hipótesis son que las enfermeras que tienen estas experiencias puntuarán alto en estrés laboral, tenderán a tener mayor propensión a la psicosis, mayor capacidad, esta es otra característica, después les voy a aclarar un poquito mejor, capacidad de absorción y concentración, y que sus conductas van a resultar mucho más empáticas en comparación con un grupo de enfermeras de control que nunca tuvieron este tipo de experiencias. ¿Cuál es, digamos, en principio, la riqueza de este estudio? En primer lugar, el gran número de enfermeras que nosotros entrevistamos y en segundo lugar, la posibilidad de examinar ya no a la enfermera en sí, sino compararla con un grupo control de enfermeras que trabajan en el mismo hospital pero que no tienen ninguna experiencia, de modo que podamos tener una mejor comprensión de cuáles son las características de estas enfermeras en particular. En consecuencia, el trabajo al que nos abocamos, yo y el equipo de 3 enfermeras que estuvimos a cargo de este estudio recogiendo testimonios y casos, digo 3 enfermeras que fueron las que a su vez coordinaron a un enorme número de otras enfermeras dentro de cada uno de los hospitales que nos permitió recoger los instrumentos, hacer las entrevistas y así sucesivamente. Ustedes saben que las enfermeras en su ámbito laboral no están demasiado, digamos, en condiciones de sentarse a charlar con uno y
relatar este tipo de casos, de modo que resultó un trabajo sumamente intenso la posibilidad de que las enfermeras se abrieran a relatar estos episodios. Pero en términos generales, lo que podríamos decir es que logramos recoger el testimonio de 36 hospitales y centros de salud en Buenos Aires. Esto incluía unidades de terapia intensiva, ambulancias, hospitales neuropsiquiátricos, hospicios, hogares de ancianos, hogares gerontopsiquiátricos, en fin, un enorme dispositivo puesto justamente al servicio de recolectar el mayor número de testimonios, no solamente de hospitales o clínicas, sino también de otros ámbitos asociados a la salud de las personas. En consecuencia, por supuesto, encontramos mucha cooperación en áreas de investigación y docencia de los departamentos de enfermería, y dividimos en dos grupos, en base a las respuestas dadas por las enfermeras, aquellos que respondieron que habían tenido experiencias y aquellas enfermeras que no habían tenido experiencias, de modo que recogimos testimonios de casi todo el personal de enfermería que estuvo a nuestro alcance. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos un instrumento basado en 13 preguntas. Ahora les voy a mostrar algunos valores que les van a resultar sumamente interesantes. Y dividimos a estas enfermeras en dos grandes grupos. Encontramos enfermeras que reportaban experiencias y enfermeras que nunca dijeron tener experiencia alguna. Curiosamente, si ustedes leen las diapositivas, yo lo voy a pasar rápidamente esta sección, las características demográficas y otras características vinculadas al ámbito laboral no son muy distintas entre sí. O sea, no es que las enfermeras que tienen más experiencias tienen más carga horaria o que tienen más antigüedad en su profesión. Las enfermeras, básicamente, no hay prácticamente diferencia entre ambos grupos de enfermeras. Por ejemplo, encontramos que 235 enfermeras habían tenido experiencias, en tanto que solamente 109 habían sido las enfermeras que no habían tenido experiencias. El 78% de ellas eran mujeres y el 22% eran varones, lo cual se mantuvo más o menos en un rango similar, ambos grupos. El rango etario era exactamente el mismo, de 19 y 68 años, edad jubilatoria, y desde el inicio de la profesión hasta la edad jubilatoria, una media de 39 años. La antigüedad laboral era de aproximadamente 11 años en las enfermeras con experiencias y las que no tenían experiencias 9. El 31% de ellas trabajaba bajo modalidades de turnos, algunos turno noche, turno tarde y turno mañana, o turno mañana, tarde y el turno noche. Curiosamente, en una primera parte de la encuesta, habíamos encontrado que las enfermeras del turno nocturno solían tener con frecuencia más experiencias que las enfermeras del turno mañana. Con algunas enfermeras comenzamos a especular cuál era la posible razón por la cual el turno noche solían tener más experiencias que el turno mañana-tarde. Y una deducción que hicimos era que era muy probable que desde el punto de vista del ruido hospitalario, en el ámbito hospitalario, el ruido hospitalario es justamente el periodo en donde hay mayor actividad. Y el periodo justamente en donde hay mayor actividad es por la mañana y por la tarde, en tanto que por la noche disminuye la actividad hospitalaria. Una vez que el paciente está durmiendo y por lo general hay una reducción de la actividad en el hospital, parece ser que las enfermeras de estos turnos son más propensas, dada la disminución de este ruido, a experimentar fenómenos de esta naturaleza. Y los ámbitos en los cuales de un hospital en promedio se realizaba el estudio fueron en las salas, el 24%, las terapias intensivas, el 32%, la guardia, el 13%, neonatología, 7%, y otras áreas, cirugía, ambulancias, el 22%, de las enfermeras que habían tenido estas experiencias. Y les relato entonces cuáles son los instrumentos, o sea, con qué material comenzamos a trabajar con las enfermeras. Diseñamos un cuestionario, a propósito, en principio basado no solamente en los testimonios de algunas enfermeras a quienes habíamos entrevistado inicialmente, sino también el testimonio de otros autores en otros países
que recogieron testimonios similares, pero que nunca habían hecho una encuesta específicamente diseñada para recoger este tipo de testimonios. Lo cual, esto afortunadamente nos valió el elogio de algunos investigadores como Peter Fenwick y otros estudiosos que, digamos, reconocieron la originalidad del trabajo al llevar a cabo un estudio utilizando un instrumento con preguntas estandarizadas, además de las preguntas específicas del trabajo de entrevista. Esta encuesta está compuesta de 13 preguntas que se responden por sí o por no para cada experiencia, que se dividen por lo general en dos tipos, de tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son enfermeras que han sido receptoras, llamamos auditoras, o sea, la enfermera que quizá nunca tuvo una experiencia, o quizás sí la tuvo, pero que en principio recoge el testimonio de sus pacientes o de otras enfermeras en relación con estas experiencias. Y en segundo lugar, las experiencias de las enfermeras como testigos, en primer lugar, de las experiencias de esta naturaleza. Bueno, los instrumentos utilizados son una escala de estrés laboral, una escala de absorción o de concentración en la tarea. Esto lo que nos permite es evaluar cuál es el grado de sensibilidad que la enfermera tiene en términos de la capacidad atencional o la capacidad de concentración que la enfermera tiene en su desempeño laboral. Otro instrumento es este que evalúa justamente el grado de propensión a la psicosis o esquizotipia. Y finalmente el cuestionario o el test de empatía cognitiva y afectiva, o sea, cuál es el grado de personalidad empática que tienen las enfermeras. Bien, algunas de las preguntas de este primer instrumento, de este cuestionario, es el que recoge experiencias que son muy comunes en los ámbitos hospitalarios y que por lo general los pacientes cuando las experimentan las confiesan a sus propias enfermeras. Incluso me sorprendió saber que muchas enfermeras no estaban al tanto de un fenómeno que nosotros en general conocemos muy bien, que es el fenómeno conocido como experiencia cercana a la muerte, ¿no? El fenómeno típico del paciente que se descompensa y que cuando retorna y lo resucitan mediante algún procedimiento RCP, relata pasar a través de un túnel, ver una forma de luz, familiares que se acercan, etcétera, etcétera, ¿no? Experiencia que es muy conocida en los ámbitos vinculados con nuestros temas. Y muchas enfermeras, lamentablemente, eran bastante ignorantes respecto a este fenómeno típico. Otras, por el contrario, sí estaban en conocimiento o incluso les decían a sus pacientes que estas experiencias no eran extrañas, no eran paranormales, no eran, eran experiencias que muchas otras personas habían tenido alguna vez en su vida. Estas experiencias, por lo general, ocurrían sobre todo durante la internación clínica y, de hecho, la experiencia cercana a la muerte es definida desde el punto de vista médico como una experiencia que típicamente ocurre durante ese ámbito en particular. Perdón. Otra experiencia conectada con la experiencia cercana a la muerte es la así llamada experiencia fuera del cuerpo. La experiencia fuera del cuerpo, a diferencia de la experiencia cercana a la muerte, es muy similar en términos de que el paciente, una persona que en ese momento está en una situación de riesgo de su vida, experimenta el fenómeno autoscópico de salir de su propio cuerpo, verlo a cierta distancia y experimentar esta especie de luz en el final de un túnel, etcétera, etcétera. Aunque muchas veces no se ve túnel, no se ve luz, pero sí hay una sensación de salir del cuerpo. La experiencia de salida del cuerpo fue reportada por el 9% de los pacientes, el 9% de las enfermeras que reconocieron que sus pacientes habían tenido una experiencia de estas características. En cambio fíjense qué curioso, en las experiencias cercanas a la muerte es el 25%. Esta diferencia en el número es debido a que, por lo general, la experiencia cercana a la muerte es mucho más común de ser observada o ser relatada en un ámbito médico u hospitalario, porque por definición la experiencia cercana a la muerte ocurre mientras el paciente está en una situación crítica, por la cual la experiencia entonces se desencadena. En tanto que la experiencia fuera del cuerpo es una experiencia que ocurre por lo general en estados más pasivos, por lo general cuando una persona está meditando, cuando está realizando algún tipo de inducción de estado no ordinario de conciencia, entonces es común que esta experiencia pueda inducirse incluso artificialmente. En tanto que la experiencia cercana a la muerte es una experiencia mucho más espontánea, mucho más crítica, mucho más a veces violenta, aunque por supuesto la devolución de la experiencia puede ser incluso más positiva, o sea,
la persona vuelve transformada emocionalmente o disminuye su ansiedad respecto al temor a la muerte, etcétera, etcétera. Otra experiencia también bastante común, relatada por enfermeras de primera mano, es la experiencia de tipo 2, sensación de presencia, por ejemplo, apariciones, luces, luminiscencia flotando, movimientos inexplicables de objetos. Esto fue relatado por el 28% de las enfermeras. Al menos el 28% de estas enfermeras dijo haber visto alguna vez en su desempeño algún fenómeno de estas características. La cuarta experiencia, a diferencia de la anterior, tiene que ver con fenómenos más de carácter sonoros, como por ejemplo oír ruidos, voces, diálogos, llantos, quejidos, pero cuando la enfermera va a chequear la habitación desde donde se escuchan esas voces y quejidos, no hay absolutamente nadie. Este sí es una experiencia sumamente frecuente en el ámbito hospitalario. Por supuesto, imagínense la discusión entre médicos y enfermeras respecto a la posibilidad de una alucinación auditiva, son por supuesto muy altas. Pero lo cierto es que quisimos distinguir las experiencias visuales, en donde las enfermeras ven movimientos de objetos, luces, etcétera, y de los fenómenos de tipo auditivos, que en el caso comparten más o menos el mismo porcentaje, 28-27%. Experiencias que, por otra parte, también son bastante comunes en la población general, pero que parecen potenciadas en los ámbitos hospitalarios. Otra experiencia en particular, relativamente similar, aunque con muy baja frecuencia, apenas el 5 o 6%, son enfermeras que dicen haber visto campos de energía, luces, descargas eléctricas en torno a o saliendo de un paciente hospitalizado. Hay un testimonio muy interesante que voy a relatar próximamente en un libro a futuro para publicar, en donde dos enfermeras al mismo tiempo ven una esfera luminosa rodeando al paciente, que a los pocos minutos fallece, en donde no solamente las enfermeras observan este fenómeno, sino también familiares del paciente se encuentran en la misma habitación siendo también testigos con las enfermeras. De modo que no podemos hablar de una folie doux, una alucinación colectiva o cosa por el estilo. Finalmente, bueno, otras experiencias similares. He observado que después de alguna forma de intervención religiosa, algunos pacientes se recuperan de forma rápida y completamente. Esto fue reportado por el 20% de las enfermeras. Enfermeras que tienen saberes intuitivos respecto a sus propios pacientes. Por ejemplo, ¿qué enfermedad aqueja al paciente con solo verlo? ¿Sí? Y que luego las enfermeras confirman. Experiencias de conexión con el paciente, o sea, la enfermera está en su casa haciendo alguna actividad y de repente tiene alguna sensación asociada con un paciente que está internado en el hospital. Experiencias en relación con niños, también es una experiencia, sobre todo en ámbitos, esto sobre todo es bastante frecuente en hospitales pediátricos. Y quizá lo más común, el 30%, enfermeras que han escuchado, aunque no han tenido experiencias por ellas mismas, pero sí les resulta confiable el testimonio de este tipo de experiencias de parte de familiares o de sus propios pares, otras enfermeras, alrededor del 30%. Bien, para cerrar, vamos a hacer esto mucho más rápidamente, comparamos características psicológicas, por ejemplo, estrés laboral, absorción, esquizotipia y empatía, entre 235 enfermeras que tuvieron experiencias versus un grupo de 109 enfermeras que nunca tuvieron ninguna experiencia. Y en términos generales, lo que vemos como resultado desde el punto de vista estadístico, es que las enfermeras que tienen experiencias tienden a tener mayor capacidad de absorción, mayor propensión a la esquizotipia, pero sobre todo, particularmente, mayor capacidad empática. ¿Sí? Ese es el perfil de lo que yo en este libro de próxima aparición he dado en llamar enfermeras sensitivas. ¿No? El perfil de la enfermera sensitiva es el perfil de la enfermera que es propensa a ser testigo de este tipo de episodios extrasensoriales. Y en términos generales, un poco para concluir y no aburrirlos más, lo que podemos decir es que entre el 12 y el 28% del personal de enfermería entrevistado tuvo alguna vez algún tipo de experiencia anómala en el ámbito hospitalario, que las experiencias por lo general más comunes suelen ser experiencias de sensación de presencia, apariciones, oír ruidos, voces, diálogos, llantos, quejidos, saber intuitivamente enfermedades y también
El segundo grupo, enfermeras que son auditores o que han escuchado de otras enfermeras testimonios similares. Las enfermeras en general no muestran mayor estrés laboral que sus pares y que finalmente un énfasis de este estudio está puesto fundamentalmente en el hecho de que esta sensibilidad particular en términos de su capacidad de absorción, de concentración, de atención a sus tareas, en combinación con cierto grado de estrés y en combinación en particular con un perfil empático de personalidad, parecen ser características funcionales de este tipo de experiencias. En definitiva, podríamos decir que la empatía posiblemente es funcional al estilo cognitivo asociado con este tipo de experiencias paranormales y que, de hecho, muchas enfermeras nos han sugerido, nos han pedido que diseñemos a futuro algún tipo de curso, práctica, taller o similar para ayudar a las enfermeras que tenían estas experiencias, sobre todo a disminuir su grado de ansiedad frente a este tipo de eventos y situaciones. Yo, bueno, no quiero dejar de cerrar esta presentación simplemente diciendo que, bueno, de hecho, Editorial Luciérnaga del Grupo Planeta publicará aquí en España próximamente un libro que va a compilar este tipo de testimonios y va a ampliar mucha información de la que yo les he proporcionado aquí y que, bueno, me gustaría, por supuesto, que aquí en España tengamos la posibilidad en algún momento de que este estudio sea abierto para que podamos también, así como lo hicimos en Argentina, hacer réplicas independientes de este trabajo que me parece sumamente meritorio y productivo. En todo caso, mi consejo es no quedarnos solamente en la investigación de campo en términos de si existen o no los fantasmas o si hay o no apariciones en los hospitales y cosas por el estilo que a lo mejor son en realidad básicamente improductivas para los médicos y las enfermeras, sino que podamos brindar un servicio de educación, de entrenamiento, de conocimiento acerca de estos fenómenos para que, por supuesto, podamos, aunque sea un poquito más, mejorar la atención de nuestros pacientes en los ámbitos hospitalarios, en los países en donde estamos llevando a cabo este tipo de trabajos. Les agradezco entonces muchísimo su atención, espero que haya sido de interés esta modesta presentación y seguramente será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias.